Parte 6. Pecado y oración. Capítulo 19. Estorbos a la oración. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 1 Pedro 3, 7. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, 1, 2. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. 1 Pet 3, 12. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Sal 66, 18. Tener respuestas diarias y regulares a la oración debería ser normal para todos los cristianos. La vida normal del cristiano es una vida de respuesta diaria y regular a la oración. En la oración modelo, Jesús enseñó a sus discípulos a orar diariamente por el pan y a esperarlo, y a pedir diariamente el perdón, la liberación del mal y otras necesidades, y a alcanzar diariamente las respuestas que buscaban. Así es como Jesús mismo vivió, en comunión diaria, sin estorbos, con el Padre. De modo que pudo decir a su Padre y a nuestro Padre: Yo sabía que siempre me oyes. Juan 11, 42. Y toda la enseñanza del Señor Jesús sobre la oración, muestra que también nosotros tenemos una comunión diaria e incesante con Dios, pidiendo y recibiendo, buscando y hallando, llamando y abriéndonos Dios. Él dijo claramente: Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 24. Cuando se nos dice en Santiago 4, 2, no tenéis porque no pedís, es natural deducir que la intención de Dios es que la petición vaya seguida de la posesión y que el cristiano, en la voluntad de Dios, pueda vivir día tras día con el gozo de ver sus oraciones contestadas. Es perfectamente normal para un niño obediente pedir de comer a la hora de la comida, y comer todo lo que desea hasta quedar perfectamente satisfecho. Usando esa figura, el Salvador dijo: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7, 11. A un depositante cuya cuenta sea buena se le paga con gusto, en el banco, cada cheque que extienda. Entonces, ¿por qué no puede un hijo de Dios, cada día, retirar cuanto necesite del banco del cielo y obtener la contestación a sus oraciones como algo normal, como negocio diario? Puede hacerlo. Cuando un cristiano no consigue que se le pague su oración cheque, debe tomarlo como prueba de que algo anda mal, y necesita inmediatamente atención. Cada vez que abro las llaves en el baño o la cocina, espero que el agua salga. Si las abriera y el agua no saliera, me sorprendería. También me daría cuenta de que algo andaba mal y me pondría enseguida a ver por qué no corría el agua. Si oprimo un apagador de luz y el foco no enciende, o si conecto un motor eléctrico, y este no trabaja, sé que algo está mal, absolutamente mal, posiblemente porque la conexión con la planta eléctrica se rompió. Entonces me pongo a buscar dónde está el defecto para remediarlo. Así también todo cristiano debe estar en comunión diaria con Dios y vivir la vida gozosa de oración contestada, y cuando algo impida las oraciones, debe encontrar inmediatamente el mal y repararlo. Muchos pasajes de las Escrituras indican que hay pecados que estorban las oraciones de los cristianos, pecados que esconden el rostro de Dios de manera que Él no escucha. Sí, pecados que hacen que Dios, con justicia, no atienda al clamor de su Hijo a quien ama. No se nos abandona en la obscuridad acerca de estos pecados. Dios en su maravilloso amor, nos ha mostrado en la Biblia las cosas que le entristecen, que impiden que Él pueda dar amplia respuesta a nuestras oraciones. A menudo nosotros oramos por el pan diario o por las necesidades diarias, como dinero para la renta, un trabajo, muebles o ropa, cosas por las cuales Dios nos dice que oremos, pero aún no viene la respuesta. Los cristianos oran frecuentemente por la conversión de sus seres queridos, oran por avivamiento, oran por ayuda en la tentación, asuntos por los cuales cada cristiano tiene ciertamente el derecho a orar, asuntos acerca de los cuales Dios ha declarado en su palabra que a Él le importan, y que Él está ansioso de concedérnoslos. Pero frecuentemente los cristianos no obtienen la respuesta a sus oraciones. ¿Por qué? Muchas buenas oraciones no son respondidas por un Dios santo porque hay pecado en la vida y el corazón de quienes oran. Puede ser que alcances respuestas a algunas de tus oraciones o que pienses así: el amado Señor que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, 45, y que es benigno para con los ingratos y malos. Lucas 6, 35, puede darte muchas cosas, no porque Él respete y conteste tus oraciones, sino por su infinita misericordia que se derrama aún sobre los peores pecadores.
El Dios que da aliento al asesino, da también comida al que nunca ora. El Dios que da todos los bienes de la naturaleza a una raza pecadora que rechaza a Cristo, ese Dios todavía ama y protege a sus hijos, aun cuando ellos vivan en pecado y entristezcan su corazón. Así que, quizá lo que Dios ha hecho contigo cuando oraste, no fue dar la respuesta a tus oraciones, sino solo concederte las misericordias que su amor y bondad infinitos conceden a las más perversas de sus criaturas. Pero ya sea que Dios oiga algunas de tus oraciones o no, estas son obstaculizadas si no viven diariamente en la abundancia de la oración contestada, de tal manera que puedas cantar. Entre mi alma y Dios no hay nada, nada que a Él me impida ver. Nada que de su gracia me aleje, ningún estorbo debe haber. Frecuentemente experimentamos que nuestras oraciones no son atendidas. Anoche un hombre me dijo, al salir del servicio, en una gran misión de salvación: Señor predicador, antes de que se acueste a dormir, quisiera que orara por mí. Mis oraciones nunca suben más alto de mi cabeza. Dios no me quiere oír. ¿Es ese tu caso? ¿Sientes cuando llamas a Dios que Él no está contento, que no te quiere oír, que no hay probabilidad de recibir lo que pides? Entonces, ¿cuán importante es aclarar la distancia entre tú y Dios para que Él te oiga? Cuán importante es confesar y abandonar todo lo que entristece al amado Espíritu Santo y cierra el cielo a tus oraciones tapando los oídos de Dios. Examinemos devotamente ahora la palabra de Dios y escudriñemos nuestro corazón para encontrar por qué nuestras oraciones son impedidas y por qué Dios no nos contesta concediéndonos lo que pedimos. Malas relaciones de esposas hacia sus esposos o de esposos hacia sus esposas, estorban la oración. En el asunto de la oración obstaculizada, debemos comenzar por donde Dios empieza. En 1 Pedro 3:7 el Señor dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo, hablando primero de los pecados de una esposa rebelde que echa a perder sus oraciones, Él trata de eso detalladamente. Y entonces la Biblia nos habla de los pecados del marido porque no ocupa su lugar apropiado, señalado por Dios, en relación a su mujer y advierte a ambos que obedezcan a Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Quieres leer devotamente estos 7 versículos extraordinarios, que pueden mostrarnos por qué no oye tus oraciones? Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y Pedro 3:1-7. Aquí Dios habla a la esposa sobre su deber para con el esposo. Y para obtener respuesta a tu oración, no importe qué clase de esposo tienes, dice el Señor, debes obedecerle y estar sujeta a él. La mujer debe estar sujeta a su marido o sus oraciones serán impedidas. Puede ser que él no sea salvo o que no obedezca a la palabra de Dios, que no haga caso de la Biblia, que no asista a la iglesia. Y, sin embargo, la mujer cristiana debe estar sujeta a tal marido, dice el pasaje citado arriba, para que sus oraciones no sean impedidas. Hasta se infiere que la oración de la esposa por la salvación de su marido puede ser impedida por su desobediencia. Una mujer cristiana no conquistará a su marido, ni lo conseguirá, adornando su cuerpo, rizando su cabello, usando cosas de oro, o un vestido atractivo y elegante. Pero aquí el Señor dice que estas cosas no deben ser la belleza, el adorno, ni lo atractivo en la mujer cristiana. Ellas no conquistarán a su marido, ni conseguirán que sus oraciones sean contestadas. Más bien, cada mujer cristiana debe poseer ese incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Vers. 4. No es malo rizarse el cabello o usar ropa adecuada. Pero el único adorno para que un marido sea para Dios, es aquel que hace a Dios contestar las oraciones, es decir, el adorno de un espíritu humilde y obediente. En este asunto, Sara, la esposa de Abraham, se presenta como ejemplo. Ella llamó a Abraham Señor, y le obedeció. Y Dios dio a Sara cuando tenía 90 años un niño, de un modo milagroso contestando sus oraciones. Y así afirma la palabra de Dios, que para que las oraciones de las mujeres cristianas no sean impedidas, éstas deben someterse a sus maridos.
Muchas mujeres cristianas han llorado al contarme cuán ansiosamente oraron, cuán diligentemente asistieron a la casa de Dios, cuán gustosamente ayudaron en la iglesia, y Dios pareció no oír sus oraciones por el marido, el hijo o la hija perdidos. Es un hecho notable que en casi toda congregación cristiana, haya mujeres devotas que oran, leen la Biblia y viven más o menos separadas de la sociedad, y sin embargo, no pueden alcanzar respuesta a sus oraciones por la salvación de sus seres amados. ¿Por qué? ¿Por qué? Se oye decir. La respuesta no está en los cultos públicos de la iglesia, tampoco en su conducta al formar parte del coro, o en su enseñanza en la escuela dominical, o en su asistencia a las conferencias bíblicas, o en sus ofrendas para los pobres. ¡No! La oración impedida obedece a los pecados en el hogar. Los pecados que impiden las oraciones de los cristianos, que cierran el cielo y los oídos de Dios y le entristecen hasta que él aparta su rostro de sus hijos nacidos de nuevo, frecuentemente no son los pecados de la cantina, del baile, ni del cine. No son tanto los pecados públicos como los privados. No son tanto los pecados para con la iglesia como los pecados del hogar. ¿Recuerdas a Acán y el lingote de oro, los 200 siclos de plata y el manto babilónico que robó? Todo eso eran tesoros dedicados a Dios. Cuando la maldición de Dios fue pronunciada sobre Israel, Acán admitió finalmente: he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué 7:21. El pecado de Acán no era un pecado público. Nadie pensó en eso. Era un pecado dentro del hogar. Amada esposa que lees esto, si eres culpable de este horrible pecado de rebelión contra tu marido, habiendo hecho votos solemnes de amarlo, honrarlo y obedecerlo, entonces ese pecado es el que impide ahora tus oraciones. Esa rebelión es el secreto del por qué Dios ha escondido su rostro y muchas de tus oraciones no son contestadas. La rebelión es el pecado de los ángeles caídos. Rebelión es el pecado que condena a todo pecador que rechaza a Cristo. La rebelión contra la autoridad es la raíz de todo crimen, y todo criminal encarcelado ha sido culpable, primeramente, no de asesinato ni de robo, sino de rebeldía contra la autoridad. Este fue el pecado del hijo pródigo. La rebeldía es la médula de todo pecado. Querida esposa cristiana, el Señor te dice que si no te sujetas a tu marido, tus oraciones serán impedidas. No me atrevo a usar este pasaje sin una interpretación correcta. El significado es claro. Las oraciones de las esposas rebeldes son impedidas por su rebeldía. Otra vez, él dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los esposos también verán estorbadas sus oraciones si no tratan a sus esposas conforme a las Escrituras. Los esposos deben de, 1, vivir con su esposa sabiamente, esto es, basados en un entendimiento de la Biblia sobre las relaciones matrimoniales. 2, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y, 3, como a coherederas de la gracia de la vida. Entonces los esposos deben tomar el lugar que la Biblia les señala como cabezas del hogar, como sumos sacerdotes ante Dios, responsables del hogar y de los hijos, como lo hizo Josué, quien dijo: yo y mi casa serviremos al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. Los esposos deben tener señorío sobre su mujer, Génesis 3:16. El esposo que no habita con su mujer según el conocimiento del claro mandato de la Biblia, no obtendrá respuesta a sus oraciones. El marido debe recordar que es más fuerte que su esposa y su vida debe servir de ejemplo para ella. Debe ser capaz de explicar a su mujer la Biblia, 1 Corintios 14:35. Las pesadas responsabilidades para ganar el sustento, corregir o educar a los niños, conquistar la familia para Cristo, proporcionar la instrucción religiosa en el hogar, deben recaer más sobre el marido. El hombre que evita y huye tales responsabilidades, dejándolas a la compañera más débil, peca ante Dios y sus oraciones serán impedidas. El esposo debe ser uno con su esposa, una sola carne. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Efesios 5:29. El marido debe amar a la esposa, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y esta sumisión al modelo presentado por Dios, respecto al lugar del marido en el hogar, es esencial para una vida plena y feliz y para la oración contestada diariamente. El marido desobligado encontrará que sus oraciones son impedidas. La discordia en el hogar ofende a Dios.
Si hay hijos que se rebelan contra sus padres, hacedles saber que tal rebelión oculta el rostro de Dios, cierra sus oídos e impide la respuesta a las oraciones. Si pudiera tenerse en los hogares un avivamiento, al estilo antiguo, del cristianismo bíblico, cuán bendecidos y de gran alcance serán los resultados. La rendición del corazón a la voluntad de Dios, y la obediencia a su plan para el hogar, es más importante que cualquier clase de culto público o cualquiera de los deberes ciudadanos. Los obstáculos a la oración están, a menudo, en las relaciones entre maridos y esposas, e hijos y padres en el hogar. Y las oraciones son bloqueadas por cosas malas e incorrectas, deudas no pagadas y ofensas a los hermanos no reconciliadas. Si las oraciones de una esposa son estorbadas por el pecado de rebeldía contra su marido, y las oraciones del marido son impedidas por no tomar su posición bíblica en el hogar y en relación con su esposa, es también cierto que todo mal contra otros que no se corrige, se interpone entre el cristiano y Dios para impedir sus oraciones. Ese debe ser el significado de las palabras de nuestro Salvador en Mateo 5, 23, 24, cuando dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El justo del Antiguo Testamento que fue a presentarse ante Dios en el templo y a ofrecer un cordero en sacrificio, representa al cristiano en sus oraciones, servicio y alabanza. Si el justo hebreo sentía inclinación por las cosas espirituales, sabía que aquel cordero representaba a Cristo, el Cordero de Dios, quien quitaría los pecados del mundo. Sabía, si era enseñado por el Espíritu Santo, que la sangre del cordero representaba la sangre del Calvario que sería derramada por los pecadores. Toda la devoción de su corazón a Dios, toda su esperanza de perdón, toda su confianza en la sangre propiciatoria y toda su amante adoración a Dios, estarían representadas por la ofrenda de ese cordero. Pero el Señor Jesús dijo claramente que si alguno sacrificaba un cordero o presentaba cualquier clase de ofrenda a Dios, y ante el altar recordaba que había ofendido a su hermano, debía al momento suspender el sacrificio. Dejad al cordero con sus pies atados en el suelo ante el altar. No lo recibiré. No oiré vuestras oraciones ni me agradaré de vuestras ofrendas. Nada que hagáis por mí puede ser visto favorablemente hasta que vayáis y corrijáis el mal hecho a vuestro hermano, dijo efectivamente el Salvador. Algunos de vosotros oráis largamente, y Dios nunca os oye. Algunos dais mucho dinero, para la obra de Dios y Dios parece no apreciarlo. Algunos trabajáis y os afanáis ayudando en la iglesia, y Dios no lo estima. Cualquier cosa que puedas ofrecer a Dios, Él la rechazará si no vas y te reconcilias con aquellos con quienes te has comportado mal. Hay una hipocresía fundamental en cualquier intento de adoración o servicio de parte de aquellos que no abandonan honestamente el pecado y hacen esfuerzos por reparar el mal hecho, pagando las deudas y pidiendo perdón por los pecados cometidos contra otros. Muchos de nosotros no conseguimos que nuestras oraciones sean oídas, porque Dios ya ha oído el clamor de otros a quienes hemos ofendido. Caín trató de hablar con Dios, pero la sangre de su hermano asesinado, Abel, había clamado ya desde el suelo, a Dios, contra Caín. Faraón en Egipto hizo promesas justas, pero él ya estaba apartado para la destrucción, y Dios provocó una crisis tras otra que le obligaron a escoger, sabiendo que endurecería su corazón y moriría bajo justicia divina. La razón fue que Dios había oído los gemidos y clamores de las oprimidas multitudes israelitas, de las madres cuyos hijos fueron asesinados, de los trabajadores sufridos que tuvieron que hacer adobe sin paja. Indudablemente Dios nunca oiría las oraciones de Hitler. Por el clamor en los oídos de Dios de los gemidos y peticiones de los mártires, de los polacos masacrados, de los judíos asesinados, de los franceses traicionados, de los griegos hambrientos, y de los millones de pobres que dejaron huella de su opresión en toda Europa. En los días de Malaquías, Dios dijo a los judíos que las esposas divorciadas habían cubierto el altar del Señor con lágrimas de tal manera que Él no recibía con buena voluntad las ofrendas de los judíos, porque era testigo del pecado de los hombres que procuraban orar habiendo repudiado a sus esposas traidoramente. Mal. 2, 13, 14. Y en Éxodo 22, 23, el Señor previene que cualquier viuda afligida o huérfano puede clamar a Dios, y su más débil clamor sería oído, y la ira de Dios se encendería contra los que los oprimen. El versículo 27 del mismo capítulo nos dice que si el pobre clama a Dios contra los que le quitan sus ropas, Dios le oirá. Entonces, hermano querido, ¿crees que Dios oirá tus oraciones cuando tus maldades contra otros no hayan sido pagadas? Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, nosotros debemos decirlo.
y arrepentirse por medio de un sincero cambio de corazón hacia sus pecados, un cambio de mente y disposición hacia sus pecados y hacia Dios. ¿Cómo, entonces, podría Dios contentarse y bendecir a sus propios hijos quienes no se han vuelto honestamente de algunos pecados en sus vidas? Más de una vez cuando he presionado a algún hombre de negocios para que asista a los servicios en el templo, él ha contestado: bueno, si los miembros de la iglesia me pagaran lo que me deben, me sentiría mucho más animado a ir a su iglesia. Cualquiera que esté bien enterado de lo que significa el negocio a crédito, sabe que mucha gente de la iglesia no paga sus deudas puntualmente a menos que el cobrador los acose. A veces algunos cristianos se cambian de casa debiendo la renta que nunca pagan. Otros deben viejas cuentas a los doctores que los cuidaron durante el tiempo de su más profundo dolor. También algunos estudiantes dejan los colegios cristianos con cuentas impagadas. Algún hermano pide dinero prestado a otro y promete pagarlo dentro de cierto tiempo y luego la deuda se hace tan vieja que le da vergüenza pagarla y nunca la paga ya. No estoy hablando de circunstancias excepcionales. Como pastor, evangelista, editor, predicador por radio y como uno que siente el latido del corazón de la multitud a través de las miles de cartas que me llegan cada año, sé algo del terriblemente bajo nivel de los cristianos en cuanto al pago de las deudas. Sé de más de una iglesia que obtuvo dinero prestado sobre edificios y luego, al venir los años de depresión, devolvieron los edificios al prestamista, edificios que no servían ya para nada, y no se vendían, para volverlos a comprar a precios reducidos. En esos casos, los prestamistas perdieron mucho aunque prefirieron recoger parte del dinero antes que perderlo todo. Por esto mismo los préstamos a las iglesias no se consideran como un negocio en Norteamérica. Un comerciante que oyó mi programa por radio desde Dallas, me escribió desde un pequeño pueblo tejano lo siguiente: querido hermano Rice, el otro día vino un hombre a mi tienda y me entregó $25 para pagar una deuda de hacía 10 años. Yo había tratado de cobrarle varias veces, pero el deudor no se esforzaba en pagarla. Cuando vino a pagarme, yo le dije francamente: ya no esperaba ver esos $25. Y él contestó: sí, son $25 que yo no esperaba pagar, pero he estado oyendo por radio al hermano John R. Rice. Por la Biblia me mostró que si espero que Dios oiga mis oraciones por la salvación de mis niños y por ayuda diaria, debo corregir las cosas y reconciliarme con los que he obrado mal. Así que resolví pagar esta deuda. Tengo que lograr que Dios escuche mis oraciones y salve a mis niños. Entonces el comerciante me escribió diciendo que él creía que el dinero debía darse a la obra de Dios, puesto que hacía mucho él lo había señalado en sus libros como una pérdida. Dijo: he dado $5 a un pastor metodista aquí, quien sé que predica honestamente que los cristianos deben estar a bien con todos, si esperan que Dios les escuche. Le envío a usted $10 y daré los otros 10 al siguiente predicador que yo oiga predicar que se deben pagar las deudas para que Dios escuche las oraciones. Te ruego a ti, que lees esto, que si tienes deudas viejas, vayas ahora y las corrijas a cualquier precio, para que Dios oiga tus oraciones. En un servicio de avivamiento un domingo en la mañana en St. Paul, Minnesota, pasó al frente un número de personas que alegremente confiaron en Cristo. Después del culto, una mujer con un rostro preocupado se me acercó y me dijo: ¿qué pasó con mi hija? ¿Dónde está ella? Le expliqué que ella fue al cuarto de consejería para ser instruida por la esposa del pastor con un grupo de otras mujeres y muchachas. Luego le dije: ¿usted es cristiana? ¿No es mejor que arregle el asunto de usted misma? Yo no sé si soy salva o no. Creo que no. Debo hablar con alguien. Y empezó a llorar. Nos sentamos, y le pregunté cuál era el problema y por qué ella no sabía si era salva o no. Bueno, todo el tiempo que yo empiezo a orar, Dios me dice: ¿qué acerca de los $800? Yo nunca puedo llegar a ninguna parte con mi oración. Y exclamó: Dios no me dice nada de ninguna otra cosa. Entonces le pregunté: bueno, ¿qué pasó con los $800? Entonces ella me dijo que esta historia nunca se la había contado a ninguna persona. Su esposo había muerto hacía 14 años. Ella tenía 2 hijos. No tenía manera de hacer dinero. Y cuando los niños fueron a la escuela, ella quemó la pequeña casa y la derribó. La compañía de seguros pagó por este motivo todos los $800 del seguro. Con el dinero ella se mudó a St. Paul, puso a los niños en la escuela y pudo conseguir empezar a ganarse la vida. La amada hija que había crecido y esa mañana había recibido a Cristo no lo sabía, tampoco su hijo. Ni siquiera habían sospechado que ella había sido. Pero Dios le recordaba que ella fue una ladrona, ella fue deshonesta. Y todo el tiempo que ella empezaba a orar, Dios le decía:
¿Qué ha pasado acerca de los $800? Le dije que ella debía ir a los oficiales de la compañía aseguradora y confesarles. Ella dijo, pero no tengo dinero. Y no puedo pagarles. Le recordé que ella tenía ropa bonita, y ambas, ella y su hija tenían buenos trabajos, y que si ella podía pagar solo unos cuantos dólares a la semana, ella podía empezar a pagar y al menos mostrar buena fe. Pero yo podría ir a la cárcel, dijo ella, yo rompí la ley, y ellos podrían tildarme ante todo el mundo como una ladrona, yo no puedo hacerlo. Pero tú eres una ladrona, aun cuando nadie lo sepa, le dije. Y si tú no pagas esta deuda honestamente, tú nunca tendrás paz con Dios. Si tienes que ir a la cárcel, entonces ve a la cárcel, y Dios te dará paz en tu mente y corazón y oirá tu oración. Así es. Dios nunca oirá tu oración cuando haya este grande y malvado pecado entre tú y él. Entonces ella objetó diciendo. Pero yo no recuerdo el nombre de la compañía aseguradora, y no sé dónde están las oficinas, yo no puedo pagarles porque no tengo el dinero. Solamente veámoslo desde otro punto. Si una compañía aseguradora te debiera $800, y tú no supieras dónde está la compañía aseguradora, ¿no crees que tratarías de encontrarla? Ella estuvo de acuerdo y dijo que trataría arduamente de encontrarla bajo cualquier circunstancia. Le mostré que ella debía tratar seriamente de encontrarla y confesarles haciéndoles conocer su pecado, pagar honestamente su deuda y aclarar su camino ante Dios, antes de que Dios pudiera oír sus oraciones, porque él había rehusado escucharla por 14 años. Amado lector, puede ser hijo de Dios, tan querido, como la niña de sus ojos. Puede serle tan querido como David, un hombre según su corazón, como Sansón, juez de Israel, o como Pedro, el primer apóstol. Pero te prevengo que Dios odia el pecado, aun en el más querido de sus hijos. Dios demanda que lo abandones, que lo odies y que trates de corregir el mal que has hecho. Por supuesto, hay cosas que nunca pueden restituirse. Si mataste a un hombre, ya no podrás devolverle la vida. Pero mientras haya pecado que puedas corregir y no hayas tratado honestamente de corregirlo, eres aún tan culpable como Satanás. Y cada oración que ofreces a Dios es hipocresía, si en ti no hay, al menos, espíritu de arrepentimiento. ¿Cómo ansío ver la clase de vidas cristianas que demuestran un arrepentimiento honesto? Zaqueo, convertido cuando baja del sicomoro para acercarse a Jesús, se decidió repentinamente y dijo, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. Quería decir que, desde ese momento, trataría de corregir los perversos pecados de su profesión porque había sido un malvado recaudador de impuestos. Con razón Cristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. El malvado carcelero de Filipos, cuando acompañó temblando a Pablo y a Silas fuera de la cárcel, cuarteada después del terremoto de medianoche, fue salvado maravillosamente solo por creer en el Señor Jesucristo. Y la misma noche, suponemos, apenas pasada una hora, vio a cada miembro de su familia convertido maravillosamente. ¿Sabes por qué? No fue solamente porque él se había salvado. Algunos de vosotros que leéis esto habéis sido salvos durante 10, 20 o 30 años. Sin embargo, vosotras, esposas, no habéis conseguido la salvación para vuestros maridos. Vosotros, padres, no habéis ganado a vuestros hijos. Pero aquel pobre y perverso carcelero pudo conquistar a toda su familia para Cristo esa misma noche, antes de que amaneciera, y os diré cómo lo hizo. Primero, acompañó a Pablo y a Silas esa misma noche y fue bautizado. Fue una entrega completa de su vida a Dios en confesión y declaración de fe públicas. Luego lavó las heridas de Pablo y Silas, largas cortaduras y verdugones hechos por el látigo romano. Me imagino que con lágrimas, descendiendo por su viejo rostro, marcado quizá por años de pecado, dijo a Pablo. Cuánto siento haberme reído mientras te golpeaba. Yo ayudé a que te quitaran las ropas. Te puse en la celda más profunda y sujeté tus pies con grillos y tú no me hiciste mal. Te traté como un criminal. Dios me perdone. Quiero corregir eso lo mejor que pueda. Y luego preparó una comida, a medianoche, para estos mensajeros de Dios, librados de la cárcel bajo tan extrañas circunstancias. La noche anterior habían sido arrojados en el calabozo sin darles de cenar y el carcelero no pudo descansar hasta que lo arregló con una comida que demostró su amor. No me es difícil creer que si allí había un hijo libertino y borracho, que había seguido a su padre en toda clase de pecado, cuando vio lo que sucedió aquella noche extraña, pudo haberse dicho. Bueno, esta vez papá está muy serio. Seguramente algo lo ha hecho cambiar. Y si Dios puede hacer eso con papá, lo puede hacer también conmigo y lo acepto también. De todos modos, toda la familia fue salva y bautizada. ¡Qué feliz escena!
Sentados alrededor de la mesa en la madrugada, toda la familia salva, regocijándose después de haber sido bautizada, como profesión pública de su fe. Algunos de ustedes oran y oran, pero estas oraciones no son oídas. Sería mejor que dejaran de orar hasta no hacer un esfuerzo por pagar las cuentas que deben, corregir los males que han hecho, pedir perdón por los pecados cometidos y reconciliarse con los demás. Cuán celosos debemos ser para corregir la maldad. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mateo 5, 38, 42. Nunca entenderéis ese pasaje hasta que recuerdes que Dios está refiriéndose a la restitución. Según la ley mosaica, si un hombre le saltaba un ojo al vecino, debía ser sujeto y perder él también un ojo. Si el becerro de un hombre mataba al becerro de su vecino, aquel debía dar a su vecino el becerro vivo a cambio del muerto. Si el ganado de un ranchero se comía el sembrado de su vecino, aquel debía darle el equivalente de su propia cosecha. Así el Salvador ordena que si un hombre dice que debes dejar pegarte en la mejilla derecha, tú debes permitirle que te pegue en esa mejilla y también en la otra, y satisfacer así la reclamación de tu vecino contra ti. Si él dice que tienes su capa, asegúrate completamente de su reclamación de manera que tu hermano no tenga nada en tu contra. Dale también tu saco. Si te dice que ha llevado tu carga 1 milla y debes ir con él 1 milla, acompáñale 2. En otras palabras, el cristiano debe proponerse seriamente y a cualquier costo, reconciliarse con gente a la que ha hecho mal. Tus palabras iracundas pueden haber herido a algún ser querido, y nunca has confesado ese pecado y pedido perdón por él. Puedes haber calumniado a algún hombre de Dios, a alguna muchacha inocente o a algún vecino insensato. Te ruego que te reconcilies. Confiesa tu pecado y trata seriamente de corregirlo. Si alguien que me oye tiene un padre o una madre lejos, piense que ellos ansían saber de él. Tú tienes tu propio hogar, negocios, e intereses, pero ellos solo tienen recuerdos. ¿Cómo puede Dios bendecirte si olvidas a una madre de corazón quebrantado y entristeces a los que lo dieron todo por ti? Querido hermano, muchas veces he tenido que escribir cartas pidiendo perdón, o escribir un cheque para pagar una deuda, antes de poder tener la seguridad de que Dios escucharía mis oraciones. ¿Son tus oraciones impedidas porque hay alguien a quien has hecho mal y nunca has tratado de corregir esa falta? Entonces el Salvador te dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 minutos, 24 segundos. Y el no perdonar entristece a Dios e impide la oración. El no perdonar impide la respuesta a tus oraciones. Una raíz de envidia, de rencor o odio, puede estar estorbando la respuesta a tus oraciones. En Mateo 6, 9, 13 se nos da la oración modelo, el Padre Nuestro. En esa oración modelo el Salvador nos enseñó a orar diariamente. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando se terminó la oración, Jesús agregó esta clara y aguda advertencia: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. Aquí se enseña claramente, con las solemnes palabras de nuestro Salvador, que los cristianos que no perdonen a otros, no serán oídos cuando pidan perdón. Y cuando roguemos que nuestro Padre Celestial quite los pecados, los borre y perdone, que no permita que ellos estorben nuestra comunión con Él o nuestro servicio para Él, toda nuestra oración será inútil, si no perdonamos a los que pueden habernos hecho mal. Confío en que entiendas que el perdón de los pecados tiene 2 significados en la Biblia. En primer lugar, cuando un pobre pecador va a Cristo y confía en Él para salvarse, todos sus pecados son perdonados, y borrados y nunca más mencionados en su contra, en lo que respecta a la condenación de su alma. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4, 8. Al salvarnos, no obtenemos el perdón de los pecados uno por uno, sino se completa toda la gloriosa transacción, todos nuestros pecados son depositados en Jesús y perdonados, borrados y nunca más se mencionarán en nuestra contra o para poner en peligro otra vez nuestras pobres almas. ¡Qué maravillosa salvación! ¡Cuán maravillosa misericordia hay en este perdón para los pecadores!
Pero después de que somos hijos de Dios, después de que nacemos de nuevo y somos hechos participantes de la naturaleza divina, aún somos, mientras vivamos aquí, pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8, Pablo, el poderoso apóstol, aún en medio de su gran ministerio, confesaba ser el primero de los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Y David, en aquel inspirado Salmo 51, escribió: Mi pecado está siempre delante de mí, y el Salvador, en el Padre nuestro, nos enseña expresamente que debemos confesar nuestros pecados a Dios y pedirle perdón diariamente. Así que, además del perdón que obtenemos al salvarnos, necesitamos una limpieza diaria del pecado. Aunque el Señor ha perdonado todos nuestros pecados, Él aún odia el pecado. Lo odia en David, Pedro o Pablo. Lo odia en ti, querido hermano. Y si tus pecados no son confesados y limpiados día tras día, se amontonan entre tú y Dios para impedir tu comunión, estorbar tus oraciones, corromper tu testimonio y entristecer al Espíritu Santo. Así, el Señor nos enseña a ir diariamente a Él, confesar nuestros pecados y pedirle perdón. La Biblia de referencia Scofield ha sido una maravillosa ayuda, yo la uso constantemente y la recomiendo. Pero ningún hombre puede conocer todo sobre la Biblia, y aquí, en Mateo 6:12, la Biblia de referencia Scofield tiene una nota muy necia, diciendo que esto tiene como base la ley. No, esto no es terreno legal, esto no contradice Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice que debemos perdonar a otros, porque Cristo ya ha perdonado todos nuestros pecados al salvarnos, de manera que no se utilicen contra el bienestar de nuestras almas. Pero aquí en Mateo 6:14-15 el Salvador nos advierte que debemos perdonar a otros para que nosotros, como cristianos, podamos ser santificados diariamente, renovados en la comunión, a diario, y en la plenitud diaria del Espíritu Santo, que Dios desea para todos sus hijos amados, pero que tal cosa no puede ser concedida sin una confesión y abandono diario del pecado. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Juan 13:10. Quiso decir que los discípulos ya eran salvos y todos sus pecados estaban bajo el poder de su sangre. Pero los cristianos que andan en un mundo malo, necesitan confesar diariamente su contaminación, para poder tener perdón y santidad diaria, como hijos de Dios, para obtener su plenitud y poder, y comunión con Él. El lavado del cuerpo entero, que ya tenían estos discípulos, representa la salvación, el perdón de todo pecado. Esa limpieza se hace una sola vez por la regeneración. Pero el lavado de los pies de los discípulos representaba la diaria limpieza que se ofrece a los cristianos que confiesan y abandonan sus pecados. 1 Juan 1:9. Mas el no perdonar estorba esta limpieza y perdón diarios, impidiendo así nuestras oraciones. El no perdonar, el guardar rencor o enemistad contra otros, puede parecer un pecado muy perdonable. La gente que nunca se emborracharía, jugaría, robaría ni mentiría es sin embargo, culpable de ese pecado. La tentación de este pecado ataca a los predicadores y ganadores de almas, quienes nunca serían tentados en cosas peores. Conozco cristianos quienes nunca irían al cine, o pertenecerían a una logia, ni jugarían una partida de naipes, pero que han sido culpables de este horrible pecado. A la vista de Dios es verdaderamente odioso. En Mateo 18:21-35 está la siguiente notable enseñanza de nuestro Salvador sobre la necesidad de que los cristianos perdonen a otros y de cómo Dios odia el malvado pecado de no perdonar. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cuántas veces perdonaremos a uno que peca contra nosotros? Pedro pensó que 7 veces sería el número perfecto, pero Jesús le respondió: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y cuando hayas perdonado a la misma persona 490 veces, no dudo que habrás perdido la cuenta y habrás vencido la perversa disposición de enojarte y guardar rencor. En la parábola anterior, el Salvador ilustra nuestra terrible deuda para con Dios por el hombre que debía 10.000 talentos a su rey. 10.000 talentos serían casi 20 millones de dólares, si fueran talentos de plata, y casi 300 millones de dólares, si fueran talentos de oro. En cualquier caso sería una cantidad imposible de pagar, más allá de la capacidad de cualquier hombre de aquel tiempo. Así de grande es nuestro pecado hacia Dios, el cual necesita ser perdonado. Y luego los pecados de unos contra otros son representados por el Salvador en esta parábola, con la deuda de los 00 denarios. El siervo a quien se habían perdonado 10.000 talentos, agarró a su compañero sirviente por la garganta y le dijo: Págame lo que me debes, y no le dio tiempo, sino le encarceló hasta que pagara esa insignificante deuda de 100 denarios, cuando a él le habían sido perdonados los 10.000 talentos que debía. Cuán insignificantes son todos los pecados que alguien cometió en contra nuestra, comparados con nuestros horribles pecados contra Dios, todos los días de nuestra vida. Esta parábola nos revela cómo ve Dios el pecado de no perdonar. Y notad el castigo del siervo malvado. Jesús dijo. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Aquí el rey entregó al malvado siervo a los verdugos y luego Jesús advierte a Simón Pedro y a los otros discípulos, dando una lección que es para todos los cristianos: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios echará a sus propios hijos a los verdugos, permitirá que sus corazones sean miserables, sus vidas infelices, sus oraciones estorbadas y sus hogares malditos, si no perdonan a otro. El Señor no quiere decir que la gente salva pierda su salvación y se vaya al infierno por no perdonar, pero ciertamente dice que aquí, en esta vida, perderán muchas bendiciones y sufrirán tormento en su alma por el horrible pecado de no perdonar. Y cómo se avergonzarán cuando vean a Jesús cara a cara. He conocido hermanos que no se hablaban, he visto iglesias divididas, hogares deshechos, cristianos endurecidos por este horrible pecado que destrozó sus vidas enteras. Un terrible castigo será el que corresponda a todo cristiano que guarde rencor y no perdone sinceramente. Y notad que el Salvador dijo que este perdón debe ser de nuestro corazón. Vivir en paz solo teóricamente no es bastante. A veces un cristiano dirá: bueno, le perdono, pero nunca olvidaré. O un hermano puede decir: lo perdono, sí, porque se me ordena, pero nunca más trataré con él. Tal perdón no es perdón según Dios. Cuando Dios perdona, olvida. ¿Cómo te gustaría que Dios te dijera: bueno, perdonaré tus pecados, pero no quiero tener nada que ver contigo? Sabes bien que eso no es perdón en un sentido verdadero. Por la gracia de Dios, el cristiano puede perdonar de tal manera que ningún recuerdo traiga rencor, sino un dulce sentido de paz y ninguna enemistad. Si queremos ser como Jesús, debemos perdonar. Muriendo en la cruz, oró por los que le crucificaban, los que se burlaban de él mientras moría, los que le dieron vinagre mezclado con hiel, cuando tuvo sed, y por los que le habían escupido. Por eso oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de los nombres de Jesús es Príncipe de Paz. Y si nosotros perdonamos, seremos como Cristo. Esa es la razón por la que las bienaventuranzas dicen: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Todo el que hace la paz se parece más a Cristo Jesús. Las bienaventuranzas prometen que los de limpio corazón verán a Dios y los humildes heredarán la tierra. Pero a los pacificadores se les da la bendita promesa de que ellos no solo verán a Dios, sino serán llamados sus hijos, y no solo heredarán la tierra, sino también el cielo, como herederos de Dios. Cuán bienaventurado es un pacificador, que perdona a sus hermanos, como también Dios os perdonó en Cristo. Y esa actitud de mente y corazón que tenía Jesús, debe ser también la nuestra.
Esteban la tenía cuando, al morir, oró por sus atormentadores. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Y tú, querido hermano, si quieres recibir contestación a tus oraciones, entonces también tienes que aprender a perdonar. En su esencia, el no perdonar es odio. Primera Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Si piensas que un pequeño rencor es aceptable, debes recordar que Dios mira tu corazón y lo llama asesinato. En Marcos 11:22-24 está la promesa maravillosa sobre la oración de que cualquiera puede tener todo lo que pida, si tiene fe. Pero Jesús califica aún esa gran promesa con estas palabras: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11:24-26. Es natural que cada cristiano que trate de orar sin haber perdonado, encuentre el gran muro de sus pecados levantado entre él y Dios, el cual no puede remover ni quitar hasta que perdone a todos los que le hayan hecho mal. El Padre Nuestro debe ser una oración diaria, por el pan, las necesidades diarias y la confesión de pecados. Y eso indica que todo cristiano debe atender diariamente este importante asunto buscando que todo rencor sea perdonado. Por esto nos ordena en Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Un rencor, si se deja en el corazón durante la noche, puede enraizar y amargar toda tu vida y destruir todo tu testimonio. Así que, diariamente, antes que se ponga el sol, escudriña tu corazón, juzga todo pequeño rencor, toda enemistad, cada ligera pasión o falta de perdón. Confiésalo a Dios como un pecado y vuelve tu corazón a Él, y Dios la quitará y la borrará. Pero si no perdonas, no serás perdonado. ¿Has escudriñado honestamente tu corazón mientras leías esto? ¿Hay alguna raíz de rencor, de falta de perdón que impida tus oraciones?